Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusivamente de los conductores e invitados y no representan, necesariamente, la opinión de quienes forman parte de TV UGED. Sin embargo, han sido incluidos en la programación como fomento a la libertad de expresión. ¿Te han hecho una extracción dental? ¿Cuál es el proceso que sigue de cicatrización? ¿Lo sabes? ¿Sabías tú que, aunque crees que has acabado con un problema, la verdad es de que comienza una serie de problemas para poder después sustituir, reemplazar o colocar una prótesis que vaya a reemplazar, como te lo menciono, el diente que te va a faltar ahora que te han hecho la extracción? El tema del día de hoy es acerca de cómo preservar el hueso después de que te han realizado una extracción dental para que al momento de que se vaya a reemplazar por una prótesis, ya sea un implante o incluso un puente, no vaya a quedar, o sea, antiestético, que quede natural, que quede bien y que vaya a fluir de una forma adecuada y correcta. Vamos a ver aquí la imagen donde evidentemente pues nosotros al momento de hacer una extracción vamos a dejar este hueco que nosotros le vamos a llamar alveolo. Este alveolo, que es donde estaban las raíces, pues de momento queda hueco. Yo aquí ya he tenido en el programa varios videos donde hemos grabado con el tema de cómo se curan las heridas, o sea, cuál es el proceso de la cicatrización, cuánto tiempo tarda más o menos, cuáles son las fases en las que ocurre este proceso de una forma natural. Pero evidentemente, y para eso es este programa del día de hoy, pues te voy a explicar que además de estos procesos, lo que va a ocurrir, pues aunque no queramos, va a ser pues una pequeña reabsorción en cuanto a la forma y el tamaño de el hueso, ¿verdad?, que va a reemplazar ahí el hueco donde estaban las raíces de los dientes. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Miren, hay varios factores que influyen en lo que es la reabsorción, porque cuando quitamos una muela, ya una vez que quitamos la muela, pues salen las raíces y queda el hueco, el espacio, lo que les mencioné, el alveolo. El alveolo va a ser sustituido, ¿verdad? Este hueco va a ser sustituido por hueso nuevo, pero el hueso nuevo no va a cubrir hasta arriba, hasta donde estaba la muelita, y no va a tener la altura de los dientes naturales de los costados o de los lados, o sea, los dientes adyacentes como estamos viendo aquí. Entonces, si esta es la altura de la cresta ósea, esta es la parte más alta entre lo que era el diente que quitamos o la muela que quitamos aquí y la muela de a un lado, y esta es la otra cresta, pues entonces el hueso no va a subir, no se va a poder reemplazar, porque en realidad se atrofia. Es a veces poco la atrofia, es mucho, pero eso va a depender de factores, sobre todo, por ejemplo, cuál es la causa de tu extracción. Cuando es, por ejemplo, por problemas periodontales, es decir, por un problema en la encía, por una falta de estímulo del cepillado, porque se está metiendo ahí cálculo, que pues las personas normalmente le llamamos sarro, pues entonces tiende a reemplazar el hueso, tiende a ir reabsorbiendo, a bajar el nivel del hueso, hasta que a veces queda pues muy poco soporte. Y recordemos, pues las raíces de los dientes son igual que las raíces de las plantas de los árboles. Mientras la raíz esté sumergida en hueso, o una raíz de una planta esté sumergida, esté metida en tierra, pues va a poder sostenerse, pero de nada sirve tener una buena raíz si no está cubierta toda, o sea, en toda su altura, en todo lo ancho y en todo lo largo, por hueso en este caso, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las causas? Pues enfermedad periodontal, enfermedades sistémicas también,
y esto es principalmente por el estado de salud que va a presentarse en el cuerpo, ¿verdad? También diabetes, periodos de recuperación. El hecho de que tú seas diabético no quiere decir que vayas a tener una mayor reabsorción, quiere decir que debes de tener mayor cuidado porque no es un pretexto. A veces ponemos como pretexto, es que soy diabético y por eso se me aflojan los dientes. No, la diabetes no afloja los dientes. Lo que afloja los dientes es de que no recibe el estímulo adecuado o la higiene adecuada, el diente, la boca, y por lo tanto, pues sí hay una mayor predisposición. Pero aunque hay una mayor predisposición, si nosotros le echamos ganas al cepillado y a la higiene, no tiene por qué ocurrir esto. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Miren, una vez que nosotros tenemos un diente, una muelita o cualquier órgano dental que está dentro de su alveolo, ¿verdad? Pues vamos a tener los tejidos circundantes a la raíz, que es principalmente primero el hueso, y luego el hueso pues está cubierto por la encía, obviamente. Y este hueso, pues como les mencioné, va a tener cierta longitud, o sea, cierta altura, y estamos viendo un corte transverso, ¿verdad? Donde se puede ver cómo está por una parte y cómo está por la otra parte, y cuál es la altura que tiene, cuál es el grosor, y existen incluso varios tipos de hueso en cuanto a tamaño, incluso el hueso podemos decir que también tiene cierta calidad. ¿A qué nos referimos con que el hueso tenga una calidad? Pues preferimos que sea un hueso un poco más duro para poder nosotros reemplazar, para poder nosotros trabajar y colocar, por ejemplo, un implante dental. Mucho del tema del día de hoy que está enfocado a cómo preservar la altura, el tamaño, cómo preservar el hueso que va a formarse en el alveolo después de una extracción dental, y va encaminado, como les mencioné, para recibir un implante, que el implante en realidad sustituye la raíz o las raíces de los dientes. Entonces, aquí, por ejemplo, si hacemos la extracción, dejamos este hueco, se forma un coágulo, es decir, primero sale sangre, la sangre coagula, y después de que coagula es sustituido por lo que va a ser pues hueso nuevo, incluso se cubre de encía, pero al momento de que se cubre de hueso, de este coágulo, pues el hueso no va a llegar hasta esta altura. Normalmente, de forma natural, tiende a irse un poquito más hacia abajo, incluso colapsar y hacerse más angostito, ¿sí? Entonces, aquí lo que queremos hacer, y el tema de hoy es cómo tratar de preservar la mayor cantidad de altura, de ancho, y tener una buena calidad de hueso para poder nosotros tener un factor estético, donde imagínense ustedes que tengan un diente vecino así de esta altura, de este tamaño, ¿verdad? Y al momento en que nosotros lo vamos a sustituir, pues queremos ponerlo para que se vea bien un tamaño de diente acorde, y cuando lo trasladamos y lo ponemos aquí, pues esto va a quedar muy largo, entonces se va a ver muy feo, antiestético, y es por eso que nosotros pues vamos a valorar también el ancho y el alto del alveolo dental, que normalmente eso va a variar también por parte del estímulo. Es decir, cuando nosotros tenemos este diente en boca, la fuerza de la masticación, cada vez que masticamos, a través de la raíz, que tiene un ligamento que conecta con el hueso, que es como una especie de resorte o de amortiguador, que permite cierto muelleo, pues hagan de cuenta que cada vez que estamos masticando, el hueso recibe un aporte de estimulación, recibe pues estos estímulos, y se forma o se permite que se mantenga. Cuando deja de recibir este estímulo, entonces se atrofia, ¿verdad? Es algo así como cuando nosotros estamos tratando de estimular el músculo, que vamos al gimnasio a ejercitarlo,
pues bueno, también esta altura del hueso recibe un pequeño estímulo a través de la masticación, de la función, ¿verdad? Y al momento en que nosotros quitamos el diente, automáticamente va a dejar de tener este estímulo. ¿Qué pasa? Que cuando dejamos mucho tiempo que pase entre lo que es el periodo de que cicatrice el alvéolo hasta que nosotros vamos a reemplazar por una prótesis, ya sea fija o removible de cualquier tipo, este hueso pues va a dar oportunidad a que se siga reabsorbiendo, haciéndose chiquito, y al momento de que nosotros queramos reemplazarlo, si deja pasar 4 años, 5 años, pues entonces ya la reabsorción va a ser mayor porque ha pasado mucho tiempo sin el estímulo. Por lo tanto, se recomienda reemplazar lo más pronto posible el diente o la muela que te quitaste para que no dar oportunidad a colocar, a que deje de recibir este estímulo y para que quede lo más estético posible. ¿Qué sucede? Bueno, también si nosotros colocamos unos puentes removibles o una dentadura, por ejemplo, también tienden un poco a reabsorber el hueso. Actualmente, y bueno, a mí esto es una cuestión personal, no me gustan unas dentaduras como flexibles, se usan mucho este tipo como de acrílico flexible que se adapta y el paciente se siente como muy a gusto porque se adosa y hace como una ventosa que cuando se lo colocan pues amolda muy bien a la encía y succiona y pega, pero al final de cuentas con el paso del tiempo esto no logra el estímulo adecuado que logra la raíz de un diente. Entonces normalmente incluso los trabajos removibles o las placas, sobre todo las dentaduras, tienden incluso también a reabsorber un poco lo que es la altura y también un poco en sentido transverso el ancho del hueso o de las crestas alveolares. Pero bueno, esto y mucho más, y te voy a poner algunos ejemplos que te van a hacer muy fácil poder comprender todo esto después de un breve corte cultural. No te vayas, yo te espero aquí después del corte. Estamos de vuelta en el programa Odontología para Todos y bueno, te estoy platicando acerca de cómo se reabsorbe el hueso por falta de estímulo después de que te han hecho una extracción dental. Es por eso que debes de cuidar tu salud para que al momento de que vayas a reemplazarlo también y no tardes mucho tiempo en hacerlo, quede lo mejor posible. Porque a veces pues queremos exigirle a nuestro dentista que nos haga un trabajo estético, pero pues también nosotros si no ponemos de nuestra parte con la higiene, con el estímulo del cepillado, porque sí, el cepillado dental también estimula al hueso y estimula la encía y nos da salud, entonces también si tardamos en sustituirlo, pues no va a quedar igual. Entonces, bueno, vamos a ver, y estábamos observando cómo es esto del proceso en que va a ocurrir esta reabsorción, esta contracción, y se va a perder el ancho y alto o la altura del alvéolo dental. Lo que son las crestas, esto nosotros le llamamos cresta alveolar, o sea, las alturas, y entonces, pues bueno, ya no son a veces aptas para recibir un implante o incluso para recibir una dentadura, una prótesis total. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Miren, el hueso también se puede dividir por la parte en que se localiza en un hueso que es cortical, que también le llaman hueso compacto, que es el hueso que rodea la parte externa, la tabla externa, y este es un hueso mucho más denso, como su nombre lo dice, es un hueso compacto, es un hueso más duro. Si nosotros pudiéramos medir, hacer una densitometría para ver la calidad del hueso, obviamente es más duro el hueso cortical o el hueso compacto,
los huesos que están en las tablas externas, en la parte exterior, como unas láminas que cubren. Y en la parte central está esto, que son un tejido óseo o hueso esponjoso, que es prácticamente un hueso trabecular, se le llama hueso esponjoso o trabecular, donde se ven prácticamente así como si fuera un queso gruyère, y así pues tiene la mayor localización de células que permiten la modificación. Hay osteocitos, hay osteoblastos, hay osteoclastos, y ocurre lo que es una remodelación ósea. Aquí es donde ocurre la mayor parte de la remodelación ósea, y es un tejido como más blando, es un tejido que no es tan duro como el tejido denso. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a colocar un implante, pues nosotros buscamos colocarlo en un hueso que sea más duro de preferencia que un hueso esponjoso, un hueso muy poroso, un hueso muy trabeculado, ¿verdad? Entonces también el hecho de preservar el hueso va en función a escoger un reemplazo, que en este caso sería un injerto óseo. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Entonces, estos injertos que nosotros vamos a escoger tienen su origen, dependiendo de dónde se obtengan, en el mismo paciente, y se le llama autólogo, y es un autoinjerto, también se le llama autoinjerto. Cuando es autólogo, quiere decir que vamos a cubrir este hueso después de la extracción con una parte que va a donar, ya sea de la parte de atrás de la boca o del mentón por la parte de adentro, de alguna zona donde haya algún abultamiento, donde no vayamos a requerirlo o a necesitarlo, o incluso donde sobra, puede haber un torus, y estos torus pues donan el hueso y se colocan en el mismo paciente. También hay aloinjertos, que es muy parecido al autólogo, pero es de un donador, donde este hueso pues se le quitan las células vivas, se le queda básicamente el andamio, todo lo que es, pues sí, el andamio del hueso, que va a servir para poder retener como una malla que sostenga células nuevas que van a llegar ahí y se van a formar para cubrir este espacio que se forma después de la extracción. Genoinjertos, que son pues prácticamente injertos de otras especies, como puede ser de donadores vacunos, bovinos, equinos, porcinos, ¿verdad? Incluso hay algunos que son como de origen mineral, que no son de origen animal, ¿verdad? Y hay unos que son sintéticos, que se le llaman aloplásticos, ¿verdad? Entonces, todos estos van a entrar, perdón, a sustituir el hueso en la parte donde estaba la raíz. Y entonces vamos a colocar un injerto óseo. El injerto óseo, por ejemplo, a mí en particular, cuando colocamos un injerto autólogo, pues el paciente se adapta muy bien, como es muy parecido al propio hueso del paciente, es del mismo paciente, pues entonces va a tender también a reabsorberse, a hacerse chiquito y contraerse. Entonces, cuando es de otra especie, tiende a que se reabsorba menos. Entonces, si yo quiero conservar la altura y el ancho del alveolo, pues voy a procurar no poner un injerto de hueso que sea autólogo. De preferencia coloco, a mí en lo particular me gusta de origen bovino, y bueno, voy a escoger a lo mejor un injerto que sea mitad de hueso, porque uno lo puede escoger a la hora de colocarlo. Es como ir a comprar prácticamente sal o azúcar. Viene granulado, leofilizado, particulado, o viene en trozos, en pequeños, en pequeños fragmentos para cubrir el espacio. Entonces, a esto nosotros pues le podemos escoger qué tan duro, qué calidad de hueso vamos a colocar para poder nosotros tener el suficiente sostén, por ejemplo, si vamos a colocar un implante dental. Porque como ya les mencioné, los implantes dentales van
sostenidos por una calidad de hueso suficiente que los retenga, los mantenga y que sea duro, de preferencia lo más duro posible. Vamos a ver la siguiente imagen. Miren, el hueso se puede conseguir particulado, que se le llama liofilizado, y el hueso liofilizado también viene con granos, tiene un tamaño el grano. Este grano puede ser un grano, digamos, grande, chico, mediano, y de acuerdo a lo que nosotros necesitemos para que pues no quede tampoco a veces muy medulado, muy trabeculado. Es el equivalente, si nosotros ponemos gránulos muy grandes, es el equivalente a tener un hueso muy trabeculado, ¿verdad? Y si nosotros queremos que esté más denso, pues entonces vamos a colocar partículas más pequeñas, hueso liofilizado más pequeño para que estén menos espacios entre gránulo y gránulo. Sin embargo, pues vamos a utilizar más y puede llegar a ser más costoso, ¿verdad? Entonces se ve mucho. Y luego también puede ser en bloque, se puede colocar un pequeño bloque que se adapta y se coloque ahí al espacio. Este hueso liofilizado y el hueso también en bloque, se le quitan todas las partículas. Al momento de que se hace la extracción, se mete, pero no se mete directo. Vamos a ver la siguiente imagen. O sea, este hueso tiene que ir hidratado. Prácticamente a mí me gusta que vaya hidratado con plasma. Hay colegas que utilizan suero fisiológico, agua bidestilada o algún otro tipo, pues para hidratar, algún otro tipo de líquido para hidratar el hueso, ya sea el hueso en bloque o el hueso liofilizado. A mí el hueso liofilizado me gusta con plasma, que lo obtengo sacándole sangre al paciente. Después de que se le saca sangre al paciente, se mete a una centrífuga, se centrífuga y se separa lo que es la parte más líquida, que es el plasma, y que constituye aproximadamente el 55% del total, ¿verdad?, de lo que obtenemos en el tubo de ensayo. Y, por ejemplo, el 40% es aproximadamente glóbulos rojos, que son más pesados y se van al fondo del tubo de ensayo, y en medio quedan lo que son las plaquetas básicamente, que está constituido por pues los glóbulos blancos, ¿verdad? Entonces la sangre tiene glóbulos blancos, aproximadamente el 5% del tubo de ensayo, y el plasma es este liquidito amarillo que se ve aquí, que parece prácticamente casi orina, pero bueno, es plasma, y nosotros lo vamos a humedecer. Esto está rico en plaquetas porque pues no nada más es un líquido, tiene muchas proteínas, tiene muchas constituyentes que enriquecen y favorecen para que este hueso se hidrate, esté muy nutrido, pegue muy bien, se forme muy bien, se adecue muy bien, es del propio paciente. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Miren, este es uno de mis pacientes donde había perdido muchísimo hueso y entonces él quiere que se le coloque un implante dental. Entonces aquí estamos viendo, aquí se hace a un lado para que vean el colgajo, vean el espacio tan grande, de hecho ni se ve el hueso, no tiene tabla externa acá, no hay nada de hueso, y pues lo que se hace prácticamente es, yo mezclé en este caso hueso que era de origen bovino, 50% cortical o duro, digamos, un huesito duro, 50% que era hueso medular o hueso trabeculado, y esto además lo mezclé con hidroxiapatita de calcio, que es todavía un poquito más duro, fue 50% de hidroxiapatita con 50% de este injerto bovino, se mezcla, lo hidrato con el plasma rico en plaquetas, lo dejo bien hidratadito, bien nutridito, lo dejo 2-3 minutitos y luego voy agregando lo que es este hueso, y después de eso se le coloca una membrana, en este caso se obtiene de lo que son las plaquetas, que es una fibrina, es una membrana de fibrina. Si se fijan aquí abajo,
coloqué estos dos, que son como unos pequeños implantes de ortodoncia, son ortoimplantes, y van a servir como para que el hueso no se desfonde, como para que mientras el hueso pues va a pegar, digámoslo así, se va a oseointegrar, en lo que se oseointegra, entonces estos implantes sirven como de sostén para que no se escurra el hueso. Son de forma temporal y al momento en que pase algunos meses, pues lo quito los implantes de ortodoncia, mientras ya pegó o se oseointegró el hueso. Este tema es muy interesante. Aquí solamente faltaría colocar el implante después de que pase, cubrirlo con el colgajo, suturar y esperar a por lo menos 4 meses y no dejar pasar mucho tiempo para que tampoco no se vaya a reabsorber ese hueso que colocamos, y dar espacio suficiente en ancho y en alto y en calidad para ese hueso vaya a recibir un implante ahí en lo que fue ese alveolo. Yo les invito a que se suscriban a mi canal Clínica de Ortodoncia Avanzada en YouTube, y también te quiero invitar a que nos sigas todos los viernes aquí en el canal de TVUGED, el programa Odontología para Todos. Espero que te haya gustado. Nos vemos la próxima semana.